Antes de comenzar con este video, queremos invitarte a que si este material fue de tu agrado, por favor, le des me gusta. No tienes idea de qué tan importante es que le hagas saber a YouTube que los videos de este canal te gustan, pues así YouTube se los sugerirá a más personas que como a ti les encantan las historias del cine mexicano, pero aún no saben que existe este canal. Así que por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Hace meses publicamos la triste historia sobre Ramón Valdés, y desde entonces ese video se convirtió en el más exitoso y visto de este canal, con más de 4 millones de reproducciones. Por ello, consideramos que la historia de Ramón Valdés merece una segunda parte que nos permita conocer más a fondo la psicología de este gran ser humano. La historia que conoceremos hoy surge tras un fuerte testimonio que Carlos Villagrán compartiera hace poco tiempo en cuanto a lo que detonó la salida de las dos máximas estrellas del Chavo del Ocho, Kiko y Don Ramón. Carlos Villagrán fue quizás uno de los mejores amigos que Ramón Valdés pudo tener en la vida. Todo comenzaría prácticamente después de una visita que el elenco de Roberto Gómez Bolaños hiciera a Chile. De acuerdo con Carlos, después de que la fama y el éxito comenzaron a sonreírle a todos, Carlos comenzaría a llamar mucho más la atención, ya que su personaje del niño cachetón, presumido y ricachón, llegó a ser considerado el más querido y divertido de toda la serie. A pesar de que Chespirito intentó hacer de Kiko el típico villano sangrón, para que entonces así el público volcara su cariño hacia el Chavo, sus planes al parecer no fueron fríamente calculados, pues el público terminó queriendo más a Kiko que al Chavo, y se podría decir que después de Kiko, Don Ramón sería el segundo gran favorito de todo el programa. Tanto en las giras como en las conferencias de prensa, Kiko era el tema de atracción principal en las preguntas, lo cual comenzaría a despertar el celo artístico y la envidia profesional en los demás. Carlos Villagrán aseguraba que, a pesar de que el público quería más a Kiko, en su opinión, la vecindad giraba en torno al personaje de Don Ramón, pues como lo mencionamos en el video pasado, Doña Florinda le da cachetadas solamente a él. Kiko le llama chusma y recibe los pellizcos de él. El Chavo recibe los coscorrones que le causan el llanto y que, en este punto, si se dan cuenta, cuando Don Ramón no existe más en el programa, casi no volvemos a ver llorar al Chavo. Doña Clotilde vive enamorada de Monchito, y la Chilindrina se queda huérfana cuando Don Ramón se va de la vecindad. Además de que el señor Barriga ya no tiene a quien cobrarle los 14 meses de renta atrasada, lo cual era su sello. Sin Don Ramón y sin Kiko, muchos coincidimos en que el Chavo del Ocho perdió toda su gracia. Y es que cuando la gira por Chile había terminado y todo el elenco se encontraba en el avión listos para volver a México, es cuando allí mismo y de acuerdo con Carlos, Chespirito se acerca a él y le comenta que tendrá que bajarle el sueldo debido a que habían deudas respecto a los derechos de autor del personaje de Kiko, las cuales Roberto tenía que cubrir. Carlos no entendió por qué tenían que bajarle el sueldo, si él solamente era el intérprete del personaje, no el dueño de los derechos. Sin embargo, Carlos entendió que fue la primera indirecta o pretexto hacia él para que se fuera del programa, pues Kiko se estaba comiendo a todos en cuanto a la fama, y Roberto no sabría cómo evitar que eso se le siguiera saliendo de las manos. Después de otras presuntas situaciones y pretextos que iban incomodando y deteriorando aún más la relación laboral entre Chespirito y Carlos, fue que entonces Carlos le encara amistosamente y le comunica que renunciará, pues a pesar de que Chespirito nunca le pidió que se fuera del programa, sus acciones lo estaban empujando a que se sintiera lo más incómodo posible como para seguir en el programa. Chespirito acepta su renuncia sin ningún problema. Y es entonces cuando Carlos compartió un terrible secreto que nadie sabía sobre su salida del programa.
un secreto que haría a Ramón Valdés dejar por igual la vecindad. Carlos comentaría que Emilio Azcárraga, el hombre más poderoso del mundo en cuanto a la televisión se refería, lo mandó llamar para ordenarle que no renunciara al programa, ya que si lo hacía, entonces le iba a partir la y que además se iba a encargar de que se lo cargara la claro, hablando profesionalmente en cuanto a lo que le pasaría a su carrera como artista si renunciaba. Y es que sin duda los programas de Chespirito estaban generando millonarias ganancias a Televisa, por lo que su presidente Emilio Azcárraga no iba a permitir que Carlos renunciara y pusiera en peligro el rating de dichas emisiones cuando Kiko dejara de aparecer en la televisión. Carlos Villagrán estaba en la cima de su carrera en ese momento, por lo que recibe la propuesta de Emilio Azcárraga para que, mejor, conduzca un programa, pero sin cachetes. Esto parece convencer a Carlos para continuar con su ascenso, hasta que Azcárraga le informa que dicho programa sería supervisado por Chespirito para asegurar el éxito. Cuando Carlos intenta entonces hablar de las diferencias que estaba teniendo con Chespirito, Emilio Azcárraga le interrumpe preguntándole si aceptaba o no. Y al intentar de nuevo hablar de sus diferencias con Chespirito, Azcárraga le advierte que sus diferencias le saben a mierda, y nuevamente le pregunta si acepta o no la propuesta. Entonces, Carlos comenta que quizás su amor propio en ese momento le llevó a ser la primera y única persona en la historia en ponerse de pie, darle la mano a Azcárraga y decirle no, muchas gracias. Azcárraga entonces cumple sus amenazas y veta a Carlos Villagrán durante los siguientes 20 años. Sus últimas apariciones en la vecindad fueron en 1978, y tras las amenazas que Azcárraga hizo a todos los países de América Latina en no darle trabajo a Carlos, fue que Ramón Valdés se entera de esta situación y a las 2 semanas decide renunciar también, para acompañar a su amigo hacia Venezuela, el único país que se atrevió a desobedecer a Azcárraga. Y es que si nos damos cuenta, donde más se notó la ausencia de Ramón Valdés en los programas de Chespirito fue en la vecindad. Chespirito tuvo que justificar la falta de sus dos personajes en la trama, afirmando que doña Florinda mandó a Kiko a vivir con unas tías ricas, para que ya no tuviera que convivir entre tanta chusma, y que don Ramón se fue a buscar fortuna, dejando a su hija al cuidado de su bisabuela. Desde entonces y hasta 1981, en mi opinión, el programa se volvió sumamente aburrido. Y es que fue hasta ese año cuando Ramón Valdés regresa a la vecindad en el episodio 57, donde si nos damos cuenta, justo antes de que él aparezca, dicho episodio venía siendo demasiado aburrido. Sin embargo, al aparecer don Ramón, junto con su característica música de fondo, podemos ver que Chespirito aprovecha en pocos minutos su presencia para hacer que todos los personajes de la vecindad recuperen sus viejas líneas y conductas que solamente ante don Ramón llevaban a cabo, lo cual le devuelve al programa parte de la gloria de antaño. Como lo vimos en el video anterior, lo mejor que pudo pasarle a Chespirito fue recuperar al personaje de don Ramón. Pero esto duró muy poco, lamentablemente. Ramón Valdés dejaría de forma definitiva el programa por la razón que ya todos conocemos. Podemos concluir que, sin duda, a Ramón Valdés nada le costaba quedarse callado y seguir trabajando en Televisa bajo las órdenes de Chespirito, y asegurarse a sí mismo el mantener el gran éxito que ya había logrado. Sin embargo, pocos amigos podemos tener en la vida que sean capaces de abandonar la seguridad de un sueldo fijo, de una gran fama y éxito, solamente para acompañar al amigo derrotado a un país ajeno a probar suerte en varios proyectos que simplemente nunca triunfaron. Pues Kiko y don Ramón necesitaban los guiones de Chespirito para hacer reír, y Chespirito
los necesitaba a ellos para el mismo resultado. Separados, no eran lo mismo. Ramón Valdés nunca volvió a tener el éxito que tuvo en su momento, pero su amistad con Carlos Villagrán duró hasta sus últimos segundos de vida.